más o menos tiene cierto éxito en su momento, en los años 30, hacia un siglo después, se convierten en la principal fuente de ingresos del país, ¿no? Claro, toda proporción guardada, porque no es exactamente el mismo, pero se establece en 25 el impuesto sobre la renta, ¿no? Y ya después el predial y todos aquellos, ¿ok? Bueno, Alberto Andrade, adelante. Yo leí la de Sotelo y Jáuregui, A ver la qué le verdad no, pareció. o sea, me pareció muy interesante más que nada por el hecho de que, pues, prácticamente te dice que la economía mexicana no estaba muy bien, pero o sea, no hay una causa principal, ¿no? Sino que te dice varias, causas que hacen que, pues, en este periodo la economía, pues, la verdad no crezca. Por ejemplo, en la parte donde habla sobre la población, te dice Ujú. que las zonas que más estaban como que desarrolladas, que eran Puebla, Guanajuato y Ciudad de México, pues era porque tenían muchos niveles de personas con ingresos de clase media alta y clase alta, ¿no? Sí, Y que sí, esas sí, sí. personas eran las únicas que incentivaban al comercio porque las otras, luego ya te dice que las otras no tenían acceso a la moneda. O sea, bueno, o tenían difícil acceso a la moneda y tenían que usar tlacos y cosas así, ¿no? Claro, porque piensa en un campesino, o Ujú. sea, si le pagan en especie, ¿de dónde va a sacar moneda? ¿No? Sí, pues sí. Y además lo relaciona con otros temas que, pues, igualmente los podríamos relacionar con clases de macroeconomía, como que los ingresos no hayan sido, muy altos o el PIB per cápita literalmente, bueno, nominalmente haya sido constante, pero realmente me imagino que debió de haber ido a la baja. Cosas así me parecieron muy interesantes. Muy bien, Alberto. Ale Sánchez. Ah, bueno, a mí me pareció muy interesante que comenzara el texto diciendo que lo que él iba a analizar era cómo correspondía la estructura fiscal que imponía cada gobierno con el propósito que tenía de cómo organizarse el Estado y Sí. que no buscaba dar propuestas de cómo hubiera sido mejor organizarlo. Y eso se me hizo muy interesante para empezar. Y otra cosa que se me hizo súper interesante fue que dijo que en 1850 ya se les olvidaron casi todas sus ideas de conservadurismo y empezaron por bueno, una manera coloquial de decirle, entrarle a los ingresos que podían obtener de la iglesia. O sea, empezaron a incautar propiedades y Sí, sí, sí. Acuérdese que ahí en los años 50 se establecen las leyes de reforma. sí, sí, por eso. Y bueno, pero dice que también desde antes ya habían empezado a echar mano de los recursos de la iglesia desde 1836. Sí. Entonces, eso también se me hizo muy interesante. Ok, muy bien, muy bien. Alfonso, los estoy dando la palabra según como empezaron a levantar su manita. Aquí tengo varias manitas levantadas. Alfonso, Hola, buenos días. buenos días. A mí lo que me pareció interesante fue el hecho de que mencionara de que un obstáculo para la racionalización no era la deuda exterior, sino la deuda interior. Y y eso Claro. me pareció muy, muy interesante y sobre todo cómo lo maneja después, cómo es la evolución de la reducción de esa deuda interior mediante la compra de bonos, ¿no? De capital extranjero. Sí. Y y también menciona ah, esta, esta racionalización me pareció interesante. Siento que es como que el punto central de la modernización Sí. y, y ya. Muy bien, Alfonso. César. Yo leí la lectura de Romero y a Ajá. mí me gustó mucho porque todo lo que habíamos visto de cómo era por estados la organización, me gustó que lo hace como de una forma más descriptiva y cómo incluso indica que fueron creciendo a un distinto ritmo y de una distinta manera, cómo hasta los gustos influían en cada estado, que decían que en algunos sí se buscaba ostentar, pero en otros lugares, como
por ejemplo, en Guadalajara, ahí ya no buscaban cierta ostentación y se comportaban de diferentes formas la clase media y la clase alta, que eran como las que consumían principalmente. Sí, Y sí, sí. también, bueno, a mí lo que más me interesó en la lectura fue cómo dicen que el contrabando no fue del todo perjudicial, sino que ayudó a ciertos sectores de la población. Y también da el ejemplo de Puerto Rico, que ayudó a incentivar la economía, el contrabando. A ver, con aquella cosa del contrabando, ¿a quién afecta el contrabando? Piénsenlo. A ver, Ahí, César, ¿a quién afecta el contrabando? A ahí los ingresos. ajá. Los ingresos fiscales, ajá. Sí. Exacto, a los ingresos. Muy bien. Entonces, el hecho de que usted contrabandee solamente le está evadiendo el pago de los ingresos de los impuestos federales o locales, los que sean, ¿no? Pero eso no significa que la actividad económica en general esté paralizada, ¿ok? Ah, ok, ok. Entonces, por eso, César, por eso es que a pesar de que uno dice, ay, es que hay un montón de contrabando y no sé ¿qué es lo que le está diciendo ahí esa actividad? Que la carga fiscal es tan grande que sale, que el costo es menor si contrabandeo a si no contrabandeo, porque si no contrabandeo, si lo hago legal, pues me va a salir carísimo seguir comerciando, entonces mejor lo hago de manera ilegal. Pero ojo, eso no significa, como les vuelvo a decir, que la actividad económica esté paralizada o que esté, no sé, mal, digamos, que esté funcionando mal. ¿Mal para quién? Pregúntense eso, ¿no? Muy bien, César, ¿qué más? No, pues eso fue lo que más me interesó y también que decía que las importaciones prácticamente fueron lo que predominaron en la balanza comercial por muchas décadas. Sí, muy bien. Muy bien, César. Sebastián. Pues ya mencionaron muchas cosas mis compañeros y a mí lo que, o sea, muy resumido, lo que me llama la atención es que insiste durante todo. Yo leí la de Carmagnani, Marcelo. Ok, sí, sí, sí. Insiste en recalcar pues, que nadie quiere pagar nunca, ¿no? Y me llama también la atención compararlo ahorita. O sea, el contraste no es tanto como, o sea, en esos tiempos era como cuestión de mucho de terratenientes, por ejemplo, y ahorita pues lo seguimos viviendo, pero con empresas, por ejemplo, ¿no? O sea, sigue Sí. existiendo esa aversión a hacer pago tributario de la forma que sea a través de estas etapas históricas, que es una constante, no querer pagar, ¿no? Pues sí, eso, era básicamente eso, el contraste actual, que pues, sigue siendo una realidad y sigue habiendo, las medidas fiscales, pues muchas veces no son efectivas y nadie quiere pagar. ¿Sí se acuerdan que hay un señor ahí que se apellida Salinas que debe 32 millones de pesos? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo olvidarlo? Y no los va a pagar, ¿eh? O sea, ¿por? Muy bien, buena observación, Sebastián. Para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol. Esther. Buenos días. Lo que me llamó la atención de la lectura, igual hice la de... Ay, casi no le oigo a Esther. Si se puede acercar un poquito a su micrófono. ¿Sí? ¿Ya me escucha? Un poquito, pero a ver, sí, diga. Perdón, es que no sé por qué no se oye. Me llamó la atención principalmente sobre Sotelo. A ver. No. Sí, dígame. Ok. Me llamó principalmente la lectura de Sotelo porque, ahí ya se escucha. Sí, En el transporte, en el caso del transporte, en el que pues ya los costos eran muy altos por lo que no todos los productos se podían transportar, solamente los de alto valor. También que habían pocos caminos y, bueno, no recuerdo exactamente cuántos, pero eran muy reducidos y solamente eran los principales. Y lo que más también me impactó fue que incluso hablaba sobre los productores que no querían que hubiera cosecha, o sea, que en vez de que ellos se alegraran cuando tuvieran una buena cosecha, ellos pues casi maldecían la cosecha porque como no podían transportar sus productos, solamente utilizar los
para el autoconsumo, pues aumentaban igual, perdón, disminuían los precios y eso a su vez hacía que su producción bajara, o sea, los hacía más desdichados y pues eso fue muy importante igual. También cómo los gustos influían Claro. en cuanto al comercio interno, o sea, no solamente era la producción, bueno, minera que ya de hecho pues se había deteriorado debido a la guerra, sino Sí. que influían pues muchos de la clase alta, ¿no? De las élites que ellos demandaban más productos, bueno, del exterior, aunque eran los que tenían pues más dinero para demandar pues productos, no abastecía todo el mercado interno, porque la mayoría pues eran la clase media y la clase baja. También acerca de cómo el norte utilizó más el comercio legal e ilegal. Creo que todavía eso pues sigue prevaleciendo en la actualidad, ¿no? De que se identifica más el norte por hacer pues ese tipo de transacciones, ¿no? Ilegales. Sí. Y también pues ellos fueron los primeros que movieron todo, todo el flujo con la economía internacional. Claro, sí, sí. Eso. Muy bien, Esther. Buena lectura. Selene, Buenos días, maestro. buenos días. Bueno, yo leí la de Marcelo y me Carmagnani. llamó mucho la atención de que en un principio nos dice que el principal problema en los primeros años de México independiente era la persistencia y la creación de constante déficit fiscal, Sí. pero que él no encuentra una relación como tal entre el tipo de gobierno que había y aquello, y no sé, o sea, que no se relaciona directamente lo económico con el tipo de gobierno que había. Ok. Y después nos habla de un análisis para saber si había un real crecimiento durante todos estos años. Y por ejemplo nos dice que en el último ciclo económico colonial se alcanzaron cerca de 44.3 millones y esa cifra ya no se lo logró alcanzar hasta el Porfiriato. Y también después nos dice de las constantes reducciones en los impuestos desde el 21 hasta el 22. Sí. Y nos dice que esas eliminaciones como la eliminación del impuesto en tabaco, la reducción de las alcabalas y todo eso fueron las principales afectaciones en las principales fuentes de impuestos, así como en la minería, el comercio y un poco en la producción agrícola. Y también otro dato que me llamó mucho la atención fue cuando nos dice que de una unidad de aumento en los ingresos totales, esa unidad dependía 50% de ingresos ordinarios más otro 37% por calidad de préstamo. Entonces, prácticamente cada unidad era muy dependiente de un préstamo extranjero. Claro. A ver, en ese sentido, ustedes cuando sean secretarios de Hacienda, cuando sean secretarias de Economía o lo que sea, saben perfectamente que este tipo de ingresos son ingresos extraordinarios y que no pueden depender sus finanzas públicas de esos ingresos extraordinarios, ya sean préstamos o ya sean ingresos por cierta actividad que es en sí, que no es perenne, o sea, que tiene un límite y que es muy vulnerable a los precios internacionales de ese producto. Estoy hablando específicamente del petróleo, ¿no? Que ese ha sido uno de los errores en los que se han fincado las finanzas públicas de las últimas décadas, desde los años 70, no estoy hablando de apenas antier, ya tiene tiempo, de creer que esos ingresos extraordinarios son con los que usted puede contar de manera regular para poder planear, digamos, su política económica, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuáles son estos ingresos extraordinarios? Los préstamos y, por supuesto, vamos a verlo un poquito ya más adelante, la plata, ¿no? Muy bien, Selene Brisa. Buenos días, profesora. Buenos días. En general, todos mis compañeros ya dijeron lo que iba a decir, pero yo leí la de Carmagnani. Carmagnani. Y bueno, en general se me hace un muy buen resumen de todo lo que hemos visto, como que completó la conclusión de la unidad y me parece que habla específicamente de todos los periodos que vimos, desde el primer imperio, federalista, centralista y así se va. Y me gusta mucho cómo analiza cada política, pero desde un punto de
dándole una crítica histórica, porque él como que es una lectura en donde él da mucho su punto de vista, que Sí. si, no sé si esté bien o mal como historiador, pero siendo su lectura, considero que tenía su derecho de hacerlo. Y Yo lo hace creo. desde argumentos muy, muy, o sea, numéricos muy buenos, como datos buenos, y analiza desde pues, como los periodos de 20 años, de 1820 a 1840, en donde hubo un crecimiento, o eso se piensa, y después se va a los 1840, y así. Y en Sí. general todo lo que han dicho mis compañeros. Pero se me hace una lectura muy, muy buena y concuerdo con mi compañero del comentario del chat que dice que quizá empezaríamos con esta la unidad, quizá analizaría un poquito, nos ayudaría a comprender un poquito más lo que se va a ver. Porque me Sí, pasó sí, en la unidad 1, perdón, en sí, donde adelante. empezó las clases y yo no tenía idea de qué estaba hablando. Ah, Y después al final dije, ah, claro, y ya, como comprendí toda la unidad. Y lo mismo me pasa ahorita en esta unidad que poquito a poquito fui diciendo, no, es que no sé de qué está hablando y no sé de qué está hablando. Y ya después me cae el 20 así de sopetón. no, muy bien. Muchas gracias por esa observación, porque aquí dice Roberto, en referencia a lo que nos acaba de mencionar Brisa, dice, yo leí la lectura de Carmañán y me gustó la lectura porque me parece un buen resumen de cada tema que hemos visto. De hecho, siento que hubiera sido buena idea empezar la unidad con esa lectura. Pues gracias a sus sugerencias, sí, voy a empezar con esa lectura la siguiente vez, porque efectivamente lo que da es una visión general del periodo, ¿no? Y como bien menciona Brisa, es una visión, a ver, Brisa, mire, no es que uno esté bien o mal como historiador, pero digamos que eso es lo que hace un buen historiador, interpretar con base en datos lo más fiables posibles. Porque uno no es, o sea, como usted pudo ver, no necesariamente da puntos de vista con prejuicios o juicios de valor, ¿no? No dice esto está bien, esto está mal, esto no. O sea, lo que hace es una interpretación y un análisis de los datos que tiene a la mano. Eso hace un buen historiador. De hecho, Carmagnani para mi juicio, es uno de los mejores historiadores económicos de este país. Es italiano, pero toda su vida la ha dedicado a estudiar México. Entonces, y trabajaba en el Colegio de México y estuvo aquí toda su vida. Entonces, yo creo que es más mexicano que el mole. Y la verdad es que les recomiendo que lean su libro. Yo creo que vamos a leer una partecita, no me acuerdo, pero hay un libro que se llama Estado y Mercado, que es muy bueno, léanlo. De pronto puede ser un poquito denso, pero una vez que ya uno se empieza a encarrerar en la lectura, ya le puede entender muy bien. Pero sí, muy buena observación, Brisa. Alberto. Andrade. Bueno, es que ahorita que mis compañeros hablaron, se me ocurrieron otras cosas que me A ver, parecen sí. muy interesantes. Y es, por ejemplo, el hecho de que el papel moneda en México, cuando se introdujo por primera vez, haya fallado, siendo que cuando se introduce en Estados Unidos, bueno, más que nada porque las personas no tenían confianza en que, pues, como un papel va a valer lo que me estás diciendo que vale, ¿no? Siendo que en Sí. Estados Unidos, pues, el papel moneda se basaba en el peso de plata mexicano, ¿no? Sí. Entonces, se me hace un poquito interesante ver cómo, pues aquí no confiábamos en que nuestro papel moneda valiera lo que vale, y allá confiaran en que valía respaldado en nuestra plata, ¿no? Pero, sí. Pero a ver, mire, Alberto, le voy a hacer un poquito de un spoiler alert de la unidad 3. Pero acuérdense que los billetes, estos billetes, están. ¿Quién respalda estos billetes? El Banco de México. De México. Sí, efectivamente, el Banco de México. Pero en el siglo XIX, a ver, si yo voy al Banco de México con y le digo, cámbiame mi billete, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a hacer el cajero? Pues, ¿te va a dar monedas? Me va a dar, pues, 2 de 50, ¿no? O me va a dar 5 de 20.
O me va a decir que se lo cambie que ¿de qué está hablando? O sea, ¿cómo? ¿Moneditas o de 10 monedas de 10 o cómo? Entonces, ¿cuál es el sustento, digamos, de la garantía de que esto vale 100 pesos? ¿Cuál es la Pues, garantía? ¿no sería como el sello que tenía la Casa de Moneda en ese entonces? La M con el círculo arriba, ¿no será algo así? Sí, sí, pero ¿cuál es la garantía de este? Que todo el mundo lo usa, ¿no? Todo el mundo... Las Es válido, ¿no? reservas. En nuestro Es México. por Porque confianza. Te lo van a Claro. aceptar en todos lados, en la ¿Pero por nación. qué? Es por la Porque es- confianza de la misma sociedad, ¿no? Porque es una Claro, moneda centralizada, claro, es un monopolio de la emisión. Solo monopolio. este banco puede emitir esta moneda. ¿Qué tal que yo le pongo mi cara aquí? Ah, pues ya. No, pues ya Es no falso. vale. ¡Ay, No se qué ofenda, no se ofenda. mono! ¿No? Pero claro, tienen razón, o sea, que le ponga mi bello rostro de cualquier manera va a ser de, pues muchas felicidades, maestra, está bonito su billete y ya, ¿no? Pero nadie lo va a usar para pagar ni comprar nada. Entonces, ¿cuál es esto? Como me parece que Brisa fue la que lo dijo, la confianza que se le tiene a esta institución, ¿no? Ok. Ahora, si yo iba con mi billete de 100 pesos del Banco de Durango a el Banco de Durango me tenía que regresar 100 monedas de plata. Así, plata contante y sonante. La diferencia es que la garantía, o sea, actualmente ¿cuál es la garantía de este billete? Pues la solidez del país, ¿no? Nada más. Ahora, bueno, nada más y nada menos, ¿no? Pero en esta época, los billetes de banco se empiezan a usar hasta mediados del siglo XIX. Cada banco se establece según la concesión que le da el gobierno de cada entidad. La mayor parte de los bancos comienza a crecer, a establecerse más bien en el norte del país, en Chihuahua. ¿Por qué? Porque hay mucha minería, sí, pero hay mucho tráfico comercial en el norte. Entonces necesitan instrumentos de intercambio, perdón, que agilicen todas esas transacciones mercantiles. Entonces, la gran diferencia es que esos billetes de banco del siglo XIX tienen forzosamente que estar garantizados por ya sea el doble de existencia en caja o el triple de capital social efectivamente exhibido. ¿A qué me refiero con efectivamente exhibido? Cada banco tiene un capital. Imagínense que Eric, Iracema, Dulce, Esther y Alondra tienen cada uno 150,000 pesos. Quieren establecer un banco, juntan su dinero, le piden permiso a la concesión al gobierno de Chihuahua. El gobierno de Chihuahua les dice, ok, sí, está bien, pero no necesariamente pagaron todo eso, ¿no? Que serían unos 600,000 pesos. Pagaron 500,000 porque les faltó ahí un dinerillo, ¿no? Entonces, esos 500,000, ustedes pueden emitir 1,5 millones de billetes a lo más, a lo sumo. ¿Ah? Porque lo que se trata es de que sus billetes, que aquí sí va a tener la cara de Eric, la cara de Iracema y la de Esther, ahí sí, ¿no? Esos billetes tienen que estar garantizados porque son convertibles. Y en actualmente no funciona así. Entonces, pero ojo, los billetes de los Estados Unidos también tienen esa convertibilidad y etcétera, pero ¿cuál es la diferencia acá en México? Que aunque es un país productor de plata así espectacularmente, esa plata se está devaluando. Nunca olviden eso. Y se empieza a devaluar y luego se recupera. Y luego otra vez va para abajo así en picada y luego otra vez va para arriba. Entonces, esas oscilaciones hacen que difícilmente este país pueda hacer una planeación, ¿no? Entonces, en ese caso en específico,
¿qué se necesita? Que para evitar, digamos, los efectos de esto, en la banca, ¿qué se necesita? Que la banca asegure que tiene el respaldo monetario de esos billetes. Y esos billetes tienen que estar respaldados, perdón, sí, respaldados por las garantías monetarias que la ley les impone. Pero ¿cuál es el problema? Que la ley es diferente para cada banco. ¿Ah? Entonces, sí, puede ser que la plata mexicana esté garantizando los papeles de los bancos estadounidenses, también formalmente lo debería de hacer aquí en el país, pero, el problema es que se supo de pronto que Eric hizo algún negocillo ahí medio raro, ¿no? Entonces, todos nosotros que somos habitantes del estado donde pusieron su banco, pues ya sabemos, entonces la verdad es que ya no queremos usar tanto sus billetes. Entonces, ahí es justamente cuando opera la confianza, pero es otro tipo de confianza, como se pueden dar cuenta. Ajá. No la que le tiene uno al Banco de México. Entonces, a pesar de que existen estas diferencias entre una y otra institución bancaria, la garantía de los billetes tiene que estar en plata, pero con toda proporción guardada. Así que muy buena observación, Alberto. Dígame, Sí. perdón, lo interrumpí. Sí, ese era un punto, y el segundo era que creo que ya habían mencionado que los costos de transporte y además los impuestos que se tenían que pagar aduanales eran demasiado altos, eran muy, muy, muy elevados, ¿no? Pero algo que me pareció muy, muy importante señalar es que había un bien que los podía solventar y aún así ser más barato y de mejor calidad aquí en México, que eran los productos textiles, ¿no? Entonces nos habla Sí. sobre qué tan avanzada estaba la industria textil en el resto del mundo y qué tan atrasada estaba aquí en el país. Sí, 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 por supuesto. Además, esta industria textil, acuérdense que es una de las principales industrias del país, hasta el sol de hoy, ¿no? Entonces, en ese momento, a ver, de hecho, como es tan importante la industria textil en México, uno de los principales intereses de los gobiernos del siglo XIX va a ser proteger esa industria, ¿no? ¿Cómo puedo proteger una industria? Es pregunta para todos. Mediante subsidios, ¿no? Sí, sí, le Podría puedo ser. dar subsidios. ¿Qué Impuestos más? a importaciones del exterior. Exactamente. Le pongo un montón de impuestos al algodón, un montón de impuestos a las hilazas, un montón de, así, ¿no? Unos impuestos así exagerados. ¿Para qué? Para que nadie, cuando vean esa barrerota así, inquebrantable fiscal, entonces sí, todo el mundo diga, ay, no, literal, todo el mundo diga, no, sale muy caro estar metiendo eso a México. Y entonces de esa manera estoy yo protegiendo mi industria. Por eso es que México es un país esencialmente proteccionista, porque tiene dos fines. Uno, si pongo altas barreras arancelarias, cobro más para todos aquellos que sí se animen a introducir sus mercancías. Y dos, estoy protegiendo mi industria, ¿no? Este país fue proteccionista hasta los años 80 del siglo XX, ¿ok? Entonces, por favor, yo no quiero que se desgarren las vestiduras. Ustedes son alumnos míos y yo estoy segura de que cuando vean todo eso de, ay, es que el proteccionismo, qué horror y no sé qué, ustedes van a salir así de, a ver, momento. Este país siempre fue proteccionista desde que es país. ¿Por qué? Por esta situación de el interés de proteger su industria local y con fines recaudatorios. Y solo fue, ya lo veremos en Historia 2, pero solo se abre el comercio hasta los años, no es cierto, hasta los 90 con el Tratado de Libre Comercio. ¿Ok? Entonces, para que ustedes mismos no se desgarren las vestiduras de ¿qué? ¿México proteccionista? Sí, sí, así es.
¿Ok? Entonces, a ver, déjenme nada más aquí leer lo que menciona Denise. Denise dice, leí la lectura, vale por un punto, dice Roberto. Leí la lectura de Romero y solo quiero comentar que me parece interesante que las formas de gobiernos experimentadas en... Chan, chan, chan. Ay, Dios mío santo de la Veracruz, ¿dónde se me quedó? Espérame, Dagoberto, ahorita leo el suyo. Experimentadas en el país dio pie a que cada estado creciera a su ritmo. Buena observación, Denis. Porque justamente la regionalización es la principal característica de México en el siglo XIX. ¿Okay? Aunque creo que esto también provocó que algunos estados se quedaran rezagados, ¿sí? Efectivamente. Y es una tendencia que ustedes pueden ver que todavía es presente en este momento. El norte generalmente está mucho más desarrollado económicamente que el sur, ¿no? Entonces, a ver, Dagoberto dice, la lectura de Romero Sotelo y Luis Jáuregui me agradó porque se explica a través de diferentes variables representativas la debilidad del mercado interno, efectivamente, del México independiente durante el 2167, que se complementa con lecturas pasadas. Se recapitulan variables como territorio, población, ingreso, problemas monetarios, fiscales, pero la que me llamó la atención fue el cambio de preferencias de los consumidores. Muy bien. Como en cada coyuntura y como en la que actualmente vivimos, cuando salgamos de estas dificultades, el mundo será diferente. Sí, sin duda. La psicología de los que invierten cambiará, los negocios cambiarán, el consumo cambiará. Muy buena observación de Dagoberto. Me gusta mucho que hagan eso, creo que también Sebastián lo hizo hace un momento, hagan eso, tratar de comparar este conocimiento histórico que vemos en el siglo XIX, que aparentemente uno dice, ay, a mí que me importa. Bueno, sí les importa, ya vieron que mucho, porque hay muchas tendencias que permanecen aún a través de los siglos, ¿no? Entonces, muy buenas sus observaciones, me agradaron mucho. Nada más les quiero avisar, tengo un seminario a las 10 y me tengo que salir, pero los voy a dejar con José Luis, ¿ok? Para que continúen la discusión. Y otra cosa les iba a decir importante. Ay, no me acuerdo, pero bueno, ya estoy como mi sobrina que de nada se acuerda. Bueno, a ver, nada más